alegría y una bendición estar en una iglesia como ustedes. Aparte que supe que ayer algunos de ustedes estuvieron en la congregación ahí en Coronel, y donde hubo la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Los 3 predicadores que participamos ahí, juntos, en conjunto de edad, casi 300 años. Pero somos portadores de una palabra que estimula a la iglesia, que la motiva a servir al Señor con entusiasmo y con fidelidad. La expresión entusiasmo en el griego significa enteos, que significa en Dios. Por eso el entusiasmo es un elemento básico en el servicio al Señor. Cuando uno está en Dios, está en Cristo, está lleno de fuerza, de vitalidad. Pueden haber situaciones transitorias que por ahí te molestan en algo la vida, pero lo permanente es Dios y su palabra. Así que estamos contentos y agradecidos al Señor. Tal como has leído tú, es un curry estándar, que es re largo y por eso a veces se omiten algunos capítulos, pero es realmente lo que hacemos. Estuvimos durante 70 días predicando en Estados Unidos, en Nueva York y otras ciudades, con mi esposa Erika en el mes de marzo hasta el 31 de mayo. Y después de eso emprendimos otros viajes por acá, por América del Sur y aquí en Chile. Estuvimos recientemente la semana pasada, que es el lunes, que vinimos desde Calama y habíamos estado en Iquique y predicando también en Arica. Queremos cubrir toda la zona norte y tenemos proyectos para irnos al sur, después a la isla de Chiloé en el mes de noviembre, los primeros días, y luego de eso un viaje a Coyhaique, que es la zona sur también. Estamos ahí caminando y tenemos 76 años de edad, o sea, realmente no estamos para hacer esos viajes de Boy Scout. Sin embargo, Dios en su misericordia te permite hacer lo que mucha gente no pueden alcanzar. Estamos felices y agradecidos con el Señor por una iglesia como ustedes, que reciben la palabra del Señor y a nosotros. Así que hoy estoy aquí con toda la alegría de mi corazón para compartir el mensaje de Dios. Y después de esta reunión, en la noche, nos vamos a Santiago para seguir dándole a este camino. El jueves me tengo que ir a Buenos Aires y a la ciudad de Rosario a predicar durante 11 días el mensaje de la palabra. Estamos realmente al galope y nos sentimos contentos y agradecidos porque siempre en todas partes encontramos gente como ustedes que nos dan su amistad, su cariño, que nos permiten seguir viajando para compartir la palabra del Señor. Y ahora en el mes de marzo, el 1 de marzo, durante 40 días, que abarca parte del mes de abril, un poco antes de la Semana Santa, termina una excursión a Europa. Vamos a estar en 6 países distintos, predicando la palabra, haciendo amigos, todo una aventura misionera de primer nivel. En España, que ya estuvimos en noviembre del año pasado, hace casi un año, y volvemos ahí, y también en Portugal, Francia, países como Italia, que son muy importantes en la historia del Evangelio europeo, que también es nuestra herencia, porque desde Alemania vino el protestantismo histórico. Vamos a estar en Dinamarca y en Suecia, que son países que en su momento han tenido una alta presencia evangélica. Así que, amigos míos, gracias por ayudarnos a seguir nuestro camino. Y esperamos que el Señor nos dé la oportunidad de verles en otro momento cuando regresemos de esas experiencias misioneras que nos llenan el corazón de gozo y de regocijo. Amén. Así que agradecido al Señor por este tiempo que es bastante agradable, porque tenemos más tiempo para compartir el mensaje. Vamos a ir al texto bíblico y arrancamos con la conferencia de esta noche. Capítulo 4, Proverbios, ¿sí? Proverbios, capítulo 4, versículo 18
capítulo 4, versículo 18. Y el versículo 23 también del mismo capítulo. ¿Alguien puede leerlo, por favor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiere leerlo? Dale. Vamos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, Sí. que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. En la palabra del Señor. Hay una traducción alternativa a ese texto, el último, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del corazón depende el destino de la vida. Amén. Una de las grandes incógnitas en la vida de todos los seres humanos es explicar el dolor, por qué la gente sufre y por qué a la gente le pasa lo que le pasa. Y naturalmente tratando de encontrar la forma de eludir que a la gente le pasen cosas malas. Me gustaría en la vida tener solamente luces verdes, como cuando vas en el auto y la onda verde es lo que más le agrada a la gente que anda en sus vehículos, porque el verde va dándote la pasada. Sabes que aunque esté en rojo allá adelante, la onda verde en algún momento va a entrar y te van a tocar puras luces verdes. La gente dice: ese es el sueño del pibe, si nadie tiene luces verdes toda la vida, todo el tiempo. Sin embargo, en el concepto de Dios existen las luces verdes totales. Es aquí donde está la clave de esta cuestión. Hay un pasaje bíblico que es el texto de el Sermón de la Montaña, capítulo 5, 6, 7 de Mateo. Dicen los teólogos que esa es la hoja de ruta que todos nosotros, la gente que amamos a Dios, deberíamos seguir en la vida para que nos vaya bien. 5, 6, 7 es el Sermón de la Montaña. Comienza con esa palabra espectacular que tiene el Evangelio: bienaventurados, que significa felices. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Curiosamente, esa bienaventuranza contiene la idea de abandonar el orgullo, la vanidad humana que caracteriza generalmente a todos los hijos de Eva, como dicen mis amigos. Porque el orgullo es una cuestión inherente al ser humano. Está pegado, está en la piel, en la sangre. Es parte de nuestro ADN. Y está la arrogancia, el orgullo, la vanidad, esa cuestión de la superioridad que algunos interpretan como las razas superiores. Está la gente arrogante, los tipos que a veces teniendo mucho, teniendo poco, se creen la muerte. Ese tipo de gente. El que cree que todo el mundo debe hacerle reverencia y de alguna manera reconocer sus méritos. Vivimos en un mundo de gente que el perfil que lo caracteriza es el orgullo. Mis amigos argentinos dicen que el orgullo es como el mal aliento. Todo el mundo se da cuenta que este tipo tiene mal aliento, menos el que lo tiene. Y generalmente el tipo que tiene mal aliento se acerca a ti y soplándote casi en las orejas te comenta algo, y lo que menos quería es que el loco te hable de cerca porque apesta. El mal aliento no es un problema de no haberse cepillado los dientes después de un buen asado. El problema es una cuestión visceral, viene desde adentro, de la panza, de lo más profundo del estómago humano. Y es un cachetazo, es un golpe al olfato de cada uno de nosotros, y esa cuestión es triste, porque es como dice mi amigo: el que tiene el mal aliento no se da cuenta o no quiere darse cuenta, y sinceramente cree que es parte de su naturaleza y por lo tanto nunca se preocupa de ese tipo de cosas. El orgullo es como el mal aliento: el que lo lleva no se da cuenta,
Pero todos los demás saben que el tipo huele a infierno, tiene olor a azufre, no sé, con alguna cuestión insoportable, como el amoníaco u otro tipo de cuestión. Y el que es orgulloso, mi centena. Encontré uno que dijo un día, me siento orgulloso de mi humildad. Mira, qué tipo orgulloso, no se dan cuenta de nada. Pero sin embargo es lo que más Dios detesta en la vida de los seres humanos. No sé, siempre le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué le caen mal esos tipos a usted? Nunca me contesta, lo cual es bueno, porque generalmente le pregunto unas cuestiones que no merecen respuesta, pero ¿por qué la gente vive esas etapas de orgullo y de arrogancia? Y cuando Dios va a usar tu vida, mi vida, la de todos, lo primero que hace el jefe es traerte ese veneno que tiene la vida, el orgullo. Y entonces la única manera de extraerle el orgullo a la gente es hacerlo sufrir, pasar por el dolor. Y ahí está el tema. Una de las razones por las que la gente sufre, sobre todo si el loco es alguien que le va a servir a Dios en algún momento, Dios al tipo tiene que necesariamente pasarlo por el camino de la humillación. Cuando Dios va a usar tu vida, el jefe te manda a la escuela del maestro del dolor. Es un animal, un sargento que no tiene lástima ni misericordia de los nuevos reclutas que caen en sus manos. Un amigo mío que pasó por estas escuelas de los milicos me contaba una historia, porque es real. Me dice que lo primero que hacen con los nuevos reclutas, los milicos de todas partes, no solo los de aquí de Chile, que son también una tropa de brutos, le cortan el pelo a los aspirantes, a los nuevos conscriptos. Y le cortan el pelo no porque le caigan mal los tipos que tienen melena, es una orden del ejército. Y la intención que tiene cortarle el pelo a la gente no es para que se vean mejores o para que les quede bien la gorra que les ponen, porque algunos andan con una pelambrera, como dice un amigo, tan abundante que ni el casco les cabe en la cabeza. Entonces los tipos les recortan los pelos. Pero dicen que la motivación que tiene es humillar al soldado. Y dice que es terrible, porque un tipo, suponte un joven de 18 años que no se come la comida que le prepara la madre, que todo lo critica, que para él las papas fritas, la hamburguesa y la Coca-Cola es su cajita feliz, que no quiere comer porotos ni lentejas, el que no le gusta el arroz que prepara la vieja, ahí se va a encontrar con un cocinero que tú cocináis mejor que el loco que le hace la comida a los milicos. Pero eso no es solo un aspecto de la humillación, sino que dice que cuando le cortan el pelo al tipo, entonces ese que no quería comerse la comida y que quería vivir como él quiere vivir, esa cuestión de quedarse sin pelo lo humilla a un nivel extremo, lo hace sentir psicológicamente, almáticamente degradado de ese pedestal que es el orgullo de tener una melena frondosa y burlarse de lo que no le queda pelo en la cabeza. Los pelados. A propósito de pelados, todos los tipos que le faltan pelo en la cabeza quieren tener pelos. Todavía no encuentro un pelado que esté contento con que no tenga pelo. Todos quieren y se compran un champú de tío Nacho, engrosador. Las cosas que hace la gente, dijo. Engrosador. Ahí en la casa en que estamos con unos amigos había champú, tío Nacho engrosador. Y dice, vas a tener el aspecto como si tuvieras 33.000 pelos extra. Y tú, no, pelo que se va no vuelve, dicen los peluqueros. Y tienen razón. Pero toda la fantasía, ¿viste? Entonces la gente que por alguna razón no tiene pelo, o los otros que están quedando con un pronóstico de calvicie, esos muchachos se desesperan. Así que a estos otros les cortan el pelo y los humillan en grado extremo. Así Dios también de repente le corta los pelos a un montón de gente. Los manda al peluquero, que no tiene ni una lástima, y que le encanta ver a los tipos
pelados como una papa o como un kiwi, porque el orgullo es como los pelos, la gente se siente orgullosa de lo que tiene. Y cuando trabajas para Dios, lo primero que Dios hace es meterte en el camino de la humillación y del dolor. Que no hay ninguna forma de quitarle a la gente el orgullo, sino solamente sufriendo. El orgullo no se va orando con los locos, no, tenéis que meterlo a la terapia del dolor. Y ahí vamos a ver qué tanto aprenden, porque hay algunos tipos duros que Dios les da paliza y siguen pidiéndole a Dios que los apalee. La gente que se acerca, yo, así como Pastor Carlos, ¿verdad? Hemos sido pastores toda la vida. Yo comencé a ser pastor en el año 1970. Y entonces siempre estuve en estas aventuras pastorales, viendo a la gente, el comportamiento de las personas, viéndome a mí mismo también, como un elemento que tiene que aprender a vivir. Y el orgullo es el principal obstáculo que existe en la vida. Y es absolutamente urgente desprenderse de ese veneno que tiene la existencia. Ahora, cuando uno esta cuestión la agarra de temprano, generalmente se automedica para deshacerte del orgullo. Pero que es muy difícil deshacerse uno mismo del orgullo, porque es una cuestión de alma, de piel, de sangre. Y solo el maestro del dolor, generalmente maltratándote, pero en grados extremos, logras deshacerte de ese veneno que tiene la vida, que es el orgullo. Y una de las cosas que va planteando el Sermón del Monte es justamente eso, el camino de la humildad, de la humillación, de doblegarse ante Dios y sobre todo de aprender el duro camino de la obediencia al Señor. Así que hay que leerse el libro de Mateo 5, 6, 7, chiquillos, para evitarse las palizas que la vida te puede dar. Por eso, cuando termina el Sermón del Monte, el texto lo dice con mucha fuerza. A cualquiera que oye estas palabras y las hace, las pone por obra, le compararé a un hombre inteligente que edificó su casa sobre la roca, y aunque vinieron, y te nombro un montón de elementos de vendavales, tifones, lluvia, río, un montón de desastres que están dentro del campo de lo que ocurre en esta cuestión de la cosa meteorológica, o de repente los cimbronazos y desastres que puede tener la tierra. Dice, cualquiera que oye esta palabra y las pone por obra, le consideraré un hombre inteligente que fundó su casa sobre la roca. Ese es el final del Sermón del Monte. Y también dice, cualquiera que oye estas palabras y no las pone por obra, le consideraré un hombre imbécil, tonto, gil, no sé cómo decirlo para que suene más duro, que no fundó su casa sobre la roca, sino sobre la arena, y vinieron los ríos, los vendavales, las lluvias, las tormentas, y no quedó ni el loro después del desastre. Qué cosa, como les ha pasado a algunos muchachos de Dichato. Estuve, cuando fue el terremoto del 2010, anduvimos con mi esposa Erika dando vueltas por Coquecura, que fue uno de los lugares donde más fuerte se sintió todo el remesón, y después Dichato. Claro, y estuvimos comiendo algo ahí, porque era como mediodía, y le preguntábamos a la gente cómo fue la experiencia, lo de Dichato. Y decían que fue un desastre. Y lo que nos llamó la atención, que los locos estaban en el mismo lugar del tsunami otra vez. Los restaurantes, la gente, las casas. Y les preguntamos, oye, ¿y ustedes por qué se quedan aquí si esta cuestión es extremadamente peligrosa? La locación, ¿dónde está? El tipo dijo, este es el lugar donde viene la gente a comer. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a poner los restaurantes? ¿Arriba del cerro? No van ni los pájaros a comer aquí arriba. Es aquí donde viene la gente. La gente. Así que esos muchachos dentro de un tiempo les va a pasar exactamente lo mismo que lo que pasó en el año 2010. Por eso, cuando la gente vive episodios en la vida
y en el mismo lugar donde sufrió las penas, los desastres, de donde se golpea el pecho y se lamenta, y los tipos vuelven al mismo lugar. Estoy recordando lo que dicen los pensadores. Dicen que cuando a uno le pasa algo, puede ser inocencia. Por eso, el tipo que tropieza con una piedra, primera vez, se cae de bruces y se rompe la cara. Inocencia, porque la piedra estaba en el camino, el loco no la vio, iba demasiado rápido. Pero si tropieza con la misma piedra 2 veces, le pasa como Julio. Oh, inolvidable, Julio. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Y el tipo dice en cuestiones de amores, nunca aprenderé. Bueno, cantémosla, ya se la sabe. En cuestión, el tipo tropieza 2 veces con la misma piedra. Ay, Dios mío. Los especialistas dicen, el primer tropiezo con una piedra es inocencia, puede ser candidez. Pero si tropieza con la misma piedra 2 veces, es porque el tipo es tonto, así de claro y de directo. Y si tropieza con la misma piedra 3 veces, porque hay tipos así, es porque ya te gusta la piedra. Y andáis preguntando, la vez pasada tropecé con una piedra rubia, de ojos verdes y pelo largo, cuya mirada me impactó y me dejó lelo, esa cuestión de quedarse estático, como conejo encandilado por un camión de luces gigantescas en la ruta 5, que después el camión pasa, tiene 30.000 kilos y lo deja impreso en el asfalto de la ruta 5 el conejo. Y me quedan las orejas tiradas. Yo lo he visto, los conejos. Bueno, cuando a la gente le gusta meterse en lío, primera vez inocencia, segunda vez estupidez plena, tercera vez ya te gusta la piedra, vos no tenés remedio. Y después vienen las palizas que te da la vida, porque lo que el hombre sembrare, eso también se. Y viene el tormento, la angustia. Por eso el texto, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es pleno, hasta que el día es el cenit, cuando llega a su máximo desarrollo. La luz de la aurora en el justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y nosotros estamos aquí para llegar al final de ese día, se llama cenit, que significa la máxima manifestación de la potencia del sol. Es como dice el texto sobre el Mesías en Malaquías 4, que es el último capítulo del profeta, que más a vosotros los que teméis mi nombre os nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El texto preferido de los pentecostales. Generalmente los de antes, cuando uno citaba ese texto, los locos se subían hasta el techo gritando, porque es el texto insignia del pentecostalismo. Los pentecostales de hoy les citáis ese texto, no se les mueve ni un pelo a los tipos. Por eso se llaman neopentecostales los muchachos, lo cual no es ningún acto peyorativo de desprecio, pero pentecostales locos como los que yo conocí en mi vida quedan muy pocos. Yo estoy tranquilo porque nunca fui de ese tipo de pentecostales, aunque viví toda la vida en el pentecostalismo. El tema que yo agarré fue más lo intelectual, me dediqué más al estudio, no a la cuestión teológica. Andaba navegando por otras culturas y tenía otro tipo de instrucción, más de ciencia, de filosofía, de pensamiento. Estaba más cerca de los presbiterianos, de los bautistas, de gente como los anglicanos, que son todas iglesias históricas. Me gustaban las iglesias luteranas. Escuchaba teólogos de primer nivel que incluso acá en Chile habían en ese tiempo, años 70, Joel Gajardo, por ejemplo, me acuerdo, una eminencia, teólogos de la metodista episcopal, que eran unas estrellas, gente con los que tomamos algunas disciplinas de cultura en esta cosa
de la teología. Me impactaba esa gente, me gustaban. Entonces, la enseñanza extraordinaria. Y derivé un poco más hacia la cosa cultural del pentecostalismo. Hasta ahora, que juego con la camiseta de los pentecostales, pero no tengo perfiles pentecostales. La gente que escucha nuestros discursos dice, este loco, con suerte es bautista, o a lo mejor está... dicen que los bautistas tienen una tremenda ventaja, porque el texto dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que los que no los quieren, dice ustedes, van a resucitar primero que los pentecostales. Ay, Dios mío, cómo se carnicen unos con otros. La cuestión es que uno siempre busca el mecanismo porque piensa de que debe haber algo, una instrucción a lo mejor secreta, que te permite vivir una vida sin problemas. Y estamos siempre detrás de descubrir ese secreto que suponemos con fuerza y sabemos que es así, que Dios se lo puede revelar a alguien. La otra parte donde te enseña Dios a vivir una vida en plenitud de regocijo y gozo es el Salmo 1. Es el salmo icónico. Para mí es la llave de la felicidad, que comienza con la misma palabra del Sermón del Monte, la palabra clave, que dice bienaventurado, en singular, no en plural como en el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña es plural cuando comienza, dice bienaventurado, plural, pero en el Salmo el texto es en singular. Bienaventurado el varón, que incluye naturalmente a toda persona. Dice bienaventurado el varón, que no anduvo en el consejo de los pecadores, ni estuvo en el camino de los malos, o como sea, y que no se sentó en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y agrega el texto, será futuro, a consecuencia de lo que hace el tipo, hombre o mujer, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Qué extraordinaria esa imagen. Yo, un salmo que recito continuamente, que es mi salmo icónico, y porque es la llave de la bendición. Me lo imagino, tío, como el limonero, como el naranjo, que tiene esas características. Si tú te fijas, esos dos árboles tienen flores y tienen hojas y dan fruta. Y por eso a la gente le gusta sobre todo los limoneros, porque el limón es como un símbolo de salud, más que la naranja, que tiene, como ustedes saben, vitamina C, pero el limón es como un árbol medicinal también. Entonces verlo con fruta, verlo con hoja y verlo con flores, la triple, es un espectáculo el limonero. Y la gente que sirven a Dios serán como ese árbol, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y en todo lo que pone, hermano, tres bien, como los franceses dicen, de paz, bien. ¡Wow! Luces verdes para el loco. ¡Qué linda vida! Es lo que Dios te dice, vos podés vivir la vida así. Claro que tenés que empezar a leer la Biblia antes de tomarte el primer biberón. O sea, porque esta cuestión no es gratis, hay que ponerse en sacrificio. Por eso siempre tengo mucha esperanza cuando veo gente joven, tipos que todavía no cometen ni su primer pecado. Esos son los locos tiernos, como una hoja de lechuga que vos tenés que agarrar para meterlos en el camino de la palabra. Loco que por la edad que tiene y por los recursos que tiene no ha tenido oportunidad de ser malo todavía. A ese loco tenés que meterlo a la escuela de la palabra, porque en esa gente, en ese tipo de gente, hay un tremendo futuro. Instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo, no se apartará. Un tipo que vive la vida así tiene las más altas probabilidades de ser inmensamente feliz en la vida. Pero cuando la gente crece, se va allegando puros males y problemas, ¿no? Que es la tentación de lo que nosotros llamamos el pecado. Esa cuestión es muy normal en toda la gente. Y los peores pecados y experiencias pecaminosas
se cometen entre los 15 y los 25 años. Es una década peligrosísima, donde la gente generalmente tiene aventuras sexuales que son las que tienen el más alto precio en la pecaminosidad humana. Sí, los tipos le meten para adelante nomás, tienen fuerza, hombres y mujeres, son atractivos, tienen velocidad, no tienen la capacidad de dimensionar las consecuencias futuras que vengan. Los tipos hacen las de Kiko y Caco y van agregando kilometraje a la citroneta de la vida. Después el problema es cuando la vida te hace revisar el cuenta kilómetros. Es como dice un poeta latino mundano que canta y dice que cuando el diablo pase la factura, no hay plata con la que pagarle al diablo. Y es la cuestión, porque la fuerza oscura, a quien llamamos diablo, Satanás, Lucifer, Belcebú, no sé, un montón de nombres tiene el tipo, te da carta abierta. Te dice: aquí tenía un cheque, llénalo con lo que queráis. Y para pagar, no te preocupes del pago. Así que gastan nomás la vida. Y los tipos se mandan a hacer lo que se les ocurre. Y el cheque aguanta, porque es a título abierto. Y entonces la cantidad no importa. Va a venir algún día el pago, pero el diablo siempre evita decirle a la gente las consecuencias de lo que van a agarrarse con las macanas que se mandan. En cambio, Dios, completamente distinto a la fuerza oscura. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, atención, olvídate de ti mismo, que significa niégate a ti mismo, dice muere a la realidad en la que has nacido. Toma tu cruz cada día y ven en pos de mí. ¿Sabes lo que significa eso? Que Dios te cobra anticipado lo que le vaya a quedar de vida. El diablo no da crédito, Dios no usa el crédito, te lo cobra anticipado. Y ahí está el problema. La gente no le gusta ese sistema de pago, porque cash out. Como en algunos lugares que veo y que a veces visito porque me gusta la comida chatarra, pero estos locos son ordinarios, no son como los lugares donde comí chatarra, pero son más decentes, algunas filiales, una franquicia, como se dice ahora, de empresas internacionales. Vais, pagáis y de repente ya podéis comerte lo que pagaste, te cobran. Yo a veces me he sentado porque me gusta comer en la calle, en la vereda. Entonces hay algunos negocios que tienen la silla y las mesas puestas en la vereda. Me encanta eso. Pero hay que pasar la gente por el lado. Si no estáis muy avivados, te pueden arrebatar la cartera, sobre todo los locos de Santiago, que son especialistas en robarle a los que comen en la calle. Pero así que siempre tengo resguardo de mis pocas pertenencias. Pero te sentáis en esos lugares así, fuera del negocio, pero en la vereda, lo primero que hacen es decir: Señor, ordene, pero tiene que pagarlo antes que se lo traiga para acá. ¿Por qué? Porque ya han tenido experiencia de un montón de locos que les trajeron las cosas y fugaron, hicieron lo que en chileno se llama perro muerto. ¿Cómo son las frases chilenas? Vos le decís perro muerto a 8 locos en otro país, no entienden. Pero nuestro lenguaje está lleno de puras figuras, ¿no? Así, perro muerto. Hay un montón de locos de iglesia que le hacen perro muerte al jefe. ¿Cómo le podía hacer perro muerte a Dios? Me gusta este tema. Le piden a Dios bendiciones, sobreabundancia, que Dios los sane, que los saque del pozo cenagoso, de la tristeza, de las penas, de las deudas, de las peleas que tienen en la familia. Y Dios responde, te da, te quedas contento, y así perro muerto. Te escapas, te vas, cuando Dios te necesita, no aparecís por ningún lado. No, yo lo he visto, mucha gente ha hecho eso, pero así también les va. Porque no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembra, eso también se da.
Por eso estamos hoy en presencia de Dios, tratando de entender este texto. La senda del justo como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La gente que se dedica a estas visiones sobre cómo se hace arquitectura de lo que se llama el destino, de cómo a la gente le va en la vida, te señalan que hay tres factores que determinan el destino de la gente. Lo que la gente piensa, lo que la gente habla, lo que la gente hace. Esos son los tres factores que determinan el destino. Incluso hay otros que están dentro del campo de los maestros judíos, de los rabinos, que argumentan también de que el destino de toda persona se forma 72 días antes de que las cosas ocurran. Y dicen que lo que nos ocurre hoy es consecuencia de lo que hicimos hace 72 días para atrás. El número 72 es un número muy especial dentro de la forma como se ve el tema numerológico en la Escritura. De tal manera que esa gente cree que lo que nos va a pasar en el futuro será consecuencia de lo que hayamos hecho hace 72 días para atrás. Esa cuestión nadie anota, nadie tiene un libro de vida para empezar a anotar y dice las cosas que hice hoy, las voy a revisar si 72 días para adelante ocurre algo. Generalmente nadie se acuerda de esas cuestiones, todo el mundo cree que la vida se le da por el azar, por esta cuestión de la casualidad. Sin embargo, estos locos, esta cofradía piensa de que el destino de la gente, la arquitectura de ese destino, que es una verdadera construcción de la vida, se gesta 72 días antes. Vamos a ver lo bueno y lo malo. Tú siembras dinero hoy, 72 días después va a pasar lo que dice el Eclesiastés: echa tu pan sobre las aguas. Y después, cuando vos tiráis, no sé, un pan de cualquier tipo al agua, se agranda, se ensancha, se hace como más abundante. Así es la vida. 72 días después vaya a cosechar la yuya, la marraqueta, el pan batido, el pan... ¿Cómo le dicen a las marraquetas aquí? Pan francés. Baguette, ese es el nombre del pan francés. Bueno, tiráis el baguette, el pan francés lo vais a recoger aumentado. Y 72 días después. Así que si alguien cree esto que te dicen los muchachos de Israel, anoten las macanas que se mandaron hoy. Y 72 días después vas a ver cómo te va. Porque esta cuestión es interesante. Bueno, y hay gente que lógicamente piensan en el perdón de Dios. Si haces tonteras hoy y te arrepentís hoy, significa que esta idea de que andando el tiempo vaya a agarrar una paliza se anula. Sin embargo, hay una cuestión que es ley. La primera ley dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa ley está por encima de esta cuestión que nosotros llamamos perdón, borrón y cuenta nueva, que es lo que generalmente la gente espera de Dios. Señor, perdóneme, hacemos borrón, cuenta nueva, y de aquí para adelante como si recién hubiéramos nacido, que sería un paraíso esa cuestión. Sin embargo, a la mayoría de la gente no les pasa eso. Dios puede perdonarles el pecado a los muchachos, pero las consecuencias, que es otra cuestión completamente distinta, es muy difícil evitarlas. Por eso a veces la gente viene al Evangelio, han tenido todo un currículum fuera del camino de Dios, y ahora vienen, le piden perdón a Dios, y los locos se bautizan, porque ese es todo un ritual. Y uno dice: mis pecados se fueron con la agua del río, o la piscina, depende a donde te sumerjan. Te quedas aliviado. Pero hay cosas que son consecuencias de las metidas de pata y las macanas que la gente se mandó, y que Dios perdona los pecados, pero las consecuencias generalmente son inevitables. ¿Por qué?
Porque la primera ley está por encima de las otras dos leyes, que son el perdón y el olvido. Así que los nenes acá, la frase típica de los grandes literatos: el que la hace, la paga. Por eso a Dios hay que tener el respeto, chiquillos. No es cuestión de meter las patas y después golpearse el pecho y creer que Dios va a mirar para el lado, se va a hacer el loco. No, tengan cuidado. Es como dice la Biblia: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Por eso estamos aquí. Amigos míos, la vida es dos cosas. Es una escuela donde aprendemos a vivir. Y la vida también es un campo de batalla, donde nos convertimos en gladiadores, en soldados, en gente que, tomando la armadura de Dios, estamos en las grandes batallas del alma y del espíritu. Estamos aquí para ser guerreros. Y en tanto que somos guerreros, debemos aprender que aquí en esta guerra se da y se recibe. A veces vos le pegáis paliza al diablo y a sus acólitos, y otras veces puede ser que el diablo te dé paliza a ti. Y esta cuestión es dar y recibir. Pero lo peor de esta guerra es cuando hay fuego amigo, que también es una frase que usan los bíblicos. El fuego amigo es cuando tus propios hermanos te disparan. Y esa cuestión es muy triste. Y en general, una cantidad enorme de iglesias tienen ese síndrome. Hay fuego amigo, locos que disparan y hieren, y a veces pueden mutilar a sus propios hermanos con sus propias armas. No hay cosa más terrible que hacerle la pega al diablo. Porque lo que busca el diablo es lo que dijo Jesús. El diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Y cuando ese laburo lo hace la gente de iglesia en contra de sus propios hermanos, hay que ser muy retonto para darse entre los propios soldados de tu mismo ejército. Pero hay gente que lo hace. Claro que sí. Entonces uno debe evitar esas cosas, porque si uno hace eso, de disparar en contra de sus propios amigos que son parte del ejército, esa cuestión tiene nombres muy feos y la paga es extrema, dolorosa, porque el tipo es traidor. Y la traición en el código bíblico es la peor de todas las andanzas y es el peor de todos los pecados, la traición, que es la apostasía. Por eso, cuando aparece el traidor típico que nosotros conocemos como el máximo exponente de esta experiencia nefasta, que es la traición, que se llama Judas, ese tipo, Jesús dijo: más vale que este hombre nunca hubiese nacido. Porque la traición es el peor de todos los pecados. En el código de Dios aparece con el nombre de apostasía, que es la negación de la fe, es el olvido de Dios, es cuando la gente le vuelve las espaldas a Dios y regresan a lugares mundanos, pecaminosos. Dios los sacó de los pelos de esos lugares siniestros que tiene la vida y los condujo a su casa y les dio de comer. Y lo que ya te dije, los locos hacen perro muerto. Y después se olvidan de Dios, le vuelven la espalda a Dios. No, esos tipos están condenados. Es lo que dice el texto: es imposible que los que alguna vez fueron iluminados sean reintegrados, sean restaurados para volver al camino de la palabra. La traición es el peor de todos los pecados y el peor de todos los delitos. Es la peor estupidez que el alma humana puede cometer delante de Dios. Cuando la gente entra en esos capítulos tenebrosos del comportamiento humano, va acumulando una cantidad enorme de desastres sobre su vida. Y el problema no es solamente que el que la hace la paga, sino que las repercusiones que va a tener ese tipo de actitudes en su árbol genealógico. Lo agarran los hijos, las hijas, los nietos, las nietas, los bisnietos, las bisnietas. Todo el árbol genealógico se infecta de ese veneno de la metida de pata del abuelo. Y el tipo pide perdón,
pero generalmente las consecuencias no son anuladas. Ahora, hay un texto bíblico en los Salmos que habla de perdón y cuenta nueva. Esos locos deben ser muy afortunados y no sé por qué razón Dios con algunos opera de una manera y otros de otra. El texto dice: bienaventurado el varón, el hombre, a quien Jehová no imputare pecado, que significa el perdón y el olvido de la deuda. ¡Qué lindo! Es lo que quisiéramos todos. Señor, no te acuerdes de las maldades que hice. Sé que he sido perdonado, pero las consecuencias, peligrosas las consecuencias. Eso también nos lleva al campo, que es un campo muy delicado, de por qué a la gente le pasa lo que le pasa y por qué la gente sufre o vive las cosas que vive. Siempre les digo a las personas: tengan cuidado, chiquillos, porque aquí la cuestión es brava. Si la gente hace cosas anómalas, si la gente vive situaciones que no agradan a Dios, hay que tener mucho cuidado, porque es ineludible la recompensa. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay excepción, es una cuestión brava. Y por eso cuando venimos al Evangelio, la gente debe aprender el camino de la santidad. Y sinceramente es bueno que la gente tenga miedo, porque a veces las religiones son muy restrictivas, pero es bueno que la gente tenga miedo, porque te evita hacer la sabandija que así lo que se te ocurra, porque el miedo te frena, lo cual no significa que sea completamente bueno, pero el temor y el terror son parte de la única manera como los seres humanos aprenden la disciplina de la ley. ¿Por qué creéis que estamos llenos de delincuentes, de adictos, una cantidad enorme de sabandijas pecadoras en este país, como en el resto del mundo? Porque los tipos no tienen ni un miedo de la ley. Si la policía empezara a meterle un balazo en la cabeza a cada uno de los tipos que quebrantan la ley, y en lugar de tener 7 muertos como allá en Santiago en algunos días de fin de semana porque se agarran entre ellos, y si viniera la policía y les diera paliza y les metiera balas para adentro de las orejas, y en lugar de 7 muertos hubieran 100 tipos que perdieron la vida en manos de la policía, la gente empezaría a tener más perspectiva. Que todo loco que se enfrenta a la policía tiene el riesgo de muerte. Hay una película de Sylvester Stallone, seguramente una de las mejores, que se llama El Juez. Se la recomiendo. El eslogan de la película es: en el futuro, este será el policía que andará en las ciudades del mundo. En primer lugar es juez, en segundo lugar en primer lugar es policía que detecta la falta, en segundo lugar es juez, por eso se llama el juez, y en tercer lugar es el verdugo. El tipo que, teniendo un código, porque en la película aparece una cuestión automática con un avance tremendo en una pantalla tecnológica, hay un tipo que le dio paliza a 8 y le mutiló una pata, por ejemplo. Y entonces el policía registra el evento y busca en el libro que tiene, que es toda cuestión de computadora, cuál es la falta y cuál es el castigo por esa falta. Y aparece enseguida. Este loco que le acaba de reventar una pata al tipo en una paliza, tenía que cortarle las 2 patas. Y viene el loco, agarra la pistola y le mete en la rodilla balazos que lo dejan inválido para siempre en una silla de ruedas. O en el mejor de los casos tendrá que conformarse con un par de prótesis para seguir viviendo. Eso. Y el otro que mata a alguien en un enfrentamiento, el policía revisa el código y el código dice muerte con el culpable. Y ahí mismo, sobre el pucho, como dicen mis amigos, el policía lo mata, porque el policía, es juez y es verdugo, el que aplica la ley. Si llegáramos a tener algún día una sociedad con esos perfiles, andaría la gente con mucho cuidado. El que la hace, la paga. Sin embargo, Dios es juez de vivos y de muertos, y no dará por inocente al culpable. Por eso este es un tiempo delicado. Ustedes están aquí en esta casa de Dios, y yo también estoy en presencia de Dios.
recibiendo esta palabra, este mensaje, que nos indica que tenemos que tener un extremo cuidado con lo que pensamos, con lo que hablamos y con lo que hacemos. La vida es un boomerang. Tú tiras un boomerang y vuelve a tu mano, vuelve aquí. Como una pelota de ping-pong contra un muro como este. ¡Pah! Y vuelve la pelota para tu lado. Si no estás contento con lo que te está pasando, tenés que revisar por qué te está pasando lo que te está pasando. Y cuando uno revisa su currículum, que a veces es prontuario, vos te das cuenta, la vida es justa. Las dos grandes leyes de la vida, entre muchas. Dios es justo y el hombre es libre. Son las dos grandes leyes universales. Dios es justo, o sea, no hay nada que achacarle a Dios y decir, Dios me trató mal, a uno les da paliza y a otro los trata con motitas de algodón. No, Dios es justo y el hombre es libre. Todo lo que hacemos es no por una coerción que uno recibe, sino que es completa voluntad de cada uno de nosotros para hacer las cosas que hacemos. Si son cosas buenas, fenómeno, pero si son macanas, esa cuestión significa que aquí hay crimen y castigo. Así es la ley. Por eso Dios, siempre decimos, Dios es Padre, debe ser amado, pero también Dios es Rey, por lo tanto debe ser temido. Esa es la actitud con la que uno viene frente a Dios. Dios es Padre, pero también es Rey, por lo tanto vamos a tener la alegría de sentarnos a su mesa y saber que nunca vamos a ser rechazados del banquete de la vida. Pero también tenemos que tener el respeto profundo y el temor reverente, porque estamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces la gente vive con otra mentalidad en la vida. Tú te das cuenta que cuando la gente vive y hace cosas correctas, entonces tiene altas posibilidades que lo que siembra se cosecha. Y es hermoso esta cosa de tener la capacidad de manejar el destino teniendo en cuenta estos tres factores que determinan el destino. Tú quieres que te vaya bien en la vida, por lo tanto lo que hay que hacer es tener buenos pensamientos. Por eso la Biblia dice que cambie vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir. Romanos 12, claro como el agua. Así que tú querés que tu vida cambie, tenés que dejar de pensar las macanas que estás pensando, porque el pensamiento es el primer elemento que determina la acción de la gente. Nadie hace nada sin que lo haya pensado antes. Es muy difícil encontrar a alguien que dice, oye, maté a este loco y no pensé. O me enamoré de una mina que no es mi esposa y no lo pensé. O la mujer que le pone los cuernos a los maridos, también. Me impactó, amor a primera vista. Me dejó lela, me dejó petrificada. ¿De dónde sacaste esas leceras? La gente es responsable de todas las cosas que hace, no me vengáis con esos cuentos chinos. Y cuando la gente le trata de explicar a Dios por qué hace las tonteras que hace, Dios les dice lo mismo que estáis escuchando acá. No vengan con bananas verdes a papá mono. Esa frase la escuché en Centroamérica. Países bananeros como Honduras, en los que he estado varias veces predicando. Sí, ¿cómo le vais a dar a papá mono bananas verdes? Si el mono las conoce antes de agarrarlas con la mano, el mono ya se da cuenta cuál está maduro y cuál está verde. Con Dios la gente hace lo mismo, le cuentan historias a Dios. Ya hace rato que escuchó esos relatos y no se traga las tonteras que le contaba. Por eso, muchachos, hay que tener cuidado. Ahora, las repercusiones en la vida de la gente son bravísimas. Lo que la gente piensa, lo que la gente habla, lo que la gente hace. En primer lugar, el pensamiento. Tiene que ser un pensamiento de corazón puro. Por eso el texto que leímos realmente, que leyeron ustedes, 4:23, con mucha fuerza. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús lo dijo, del corazón del hombre
fluyen los buenos y los malos pensamientos, pero también del corazón del hombre fluyen los crímenes, los homicidios, los adulterios, los robos, una cantidad enorme de puros pecados grosos. Surgen del pensamiento, del corazón del hombre, que es la génesis. Realmente los especialistas dicen que es la mente, el cerebro, lo que produce los pensamientos, pero también pasan por el corazón, que es una especie de filtro que tiene la vida para que vos decidas qué vais a hacer con lo que pensaste. Claro. Escuché un día a un científico decir que el corazón, igual que otros órganos internos del cuerpo humano, como el hígado, o los riñones, o los pulmones, todos tienen neuronas, como el cerebro humano. Por lo tanto, todos los órganos del cuerpo pueden obedecer órdenes. Todo órgano del cuerpo puede tener la facultad de escuchar el mandato, la palabra de Dios. Es interesante el concepto. No solamente hay neuronas en el cerebro, sino preferentemente en el corazón. Por lo tanto, no es simplemente un sentimiento, es una especie de corazón con cerebro. Por lo tanto, lo que piensa el corazón también pasa por los procesos de análisis de la mente. Esa es la idea. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Así es que lo que la gente piense es determinante en lo que va a hacer. O sea, hay que tener mucho cuidado con el pensamiento. Y lo que la gente habla, que pasa por el proceso de la lengua, esa cuestión agarra una responsabilidad terrible, lo que la gente dice, porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Hay una traducción de Reina Valera, que es del año 1569, que es la original de Reina Valera. La Biblia Reina Valera fue escrita por Casiodoro de Reina y después llevada a la imprenta de los muchachos que estaban ahí en Europa, y se produjo el libro impreso. Es un escrito, un relato que tiene un idioma español muy antiguo y que necesitó, naturalmente, con el paso del tiempo, una revisión del lenguaje para actualizar el pensamiento y el contenido de la letra que estuvo registrada. Yo, como cualquiera de ustedes, puede tener acceso a la Biblia original de Casiodoro de Reina. Y si tenía algunas monedas aquí en Chile, la podéis conseguir por 120.000 pesos, la Reina Valera original. Es bueno. ¿Por qué? Porque ve la traducción original. El primer intento de poner una palabra de Dios en manos de la gente en el lenguaje español. Extraordinario. Y en uno de los capítulos de Santiago, que es muy polémico, dice que la lengua está inflamada por el fuego del infierno. Así aparece también en nuestra actual traducción del año 60 y la del 95 en Reina Valera. Pero en el original tiene una acepción interesante, porque en la Reina Valera actual dice que la lengua es un mundo de fuego que inflama la rueda de la creación. Así traduce Reina Valera en nuestra Biblia actual. Pero el original dice otra cosa. Dice que la lengua está inflamada por el fuego del infierno, que inflama, que llena de fuego, que es un fuego oscuro, toda la rueda de nuestro nacimiento. Porque el concepto que plantea la original Reina Valera es una cuestión extraordinaria. Entonces los muchachos que hacen las revisiones de las traducciones tienen miedo de contarle al público lo que el texto original ha dicho. Y por eso es que hay una cantidad enorme de textos que tienen una alteración en la interpretación. ¿Qué te parece? Uno queda pálido. Yo una vez escuché a un traductor que se llama Plutarco Bonilla, un máster en idiomas olvidados como el griego, el latín, el arameo, el hebreo, aparte de inglés, español, tipos que son políglotas, tienen capacidades de entender y traducir los textos originales de la Biblia. Es un espectáculo esos tipos. Y le preguntamos, oiga, porque es especialista en traducción en la Reina Valera, son los amos de la Reina Valera los tipos.
que trabajan con las sociedades bíblicas unidas a nivel internacional. Pero es cierto de que los textos bíblicos son originales y que ustedes traducen de los originales. Sí, dijo, son los originales los que tenemos, pero pueden haber otros originales que no hemos tenido acceso o que Reina Valera no los consideró en la traducción del año 1569. Y pueden haber cuestiones que te pueden parecer sorprendentes, nos dijo. Y el tipo, como le pusimos oreja, era una conferencia sobre traducciones, como le pusimos oreja porque era la hora del almuerzo. Entonces estábamos con él comiendo privilegios que Dios le da a locos como yo, nada más. Pero son tipos de altos niveles. Y entonces dijo, le voy a poner un solo ejemplo. Isaías capítulo 6. Es donde aparece la visión, donde Isaías ve al Señor sentado en un trono alto y sublime, y habla de los serafines, que son una especie de ángeles muy particulares, con funciones muy particulares. Pero el tipo dijo, ustedes leen que ahí hay ángeles que tienen 3 pares de alas, con 2 vuelan, con 2 se tapan el rostro y con 2 se cubren los pies. Fenómeno, dijimos, eso es lo que dice la Reina Valera. Y el tipo nos miró y nos dijo que la cuestión no es tan así como la veía. ¿Por qué? Porque dice en el original, el texto dice exactamente ese mismo tipo de ángeles que son serafines. Tienen efectivamente 3 pares de alas, con 2 cubren su rostro, con 2 de ellas vuelan, y con el tercer par de alas que está de arriba hacia abajo en el tercer nivel, cubren sus órganos sexuales. Traductor, cuando el loco sacó semejante frase, y qué bueno que lo estamos grabando, porque es así esta cosa. Dijo, esa cuestión indica la sexualidad de los ángeles. ¿Y por qué no está traducido de la forma como usted traduce? Porque no está autorizado que ese tipo de textos se traduzcan de esa manera. Porque si no, desde el campo teológico acarrearía una cantidad enorme de disgustos de las creencias que tiene la Iglesia desde tiempos inmemoriales. Plutarco Bonilla, inolvidable, ese genio de la Escritura, nos dejó locos. Y los textos que dicen que esas son interpretaciones de ustedes, dijo el texto original, dice otra cosa. Y efectivamente, los ángeles de ese tipo tienen sexualidad definida. Incluso los demonios también tienen sexo de tipo masculino y sexo femenino. Existen los íncubos y los súcubos, que son cuestiones que se estudian solamente en los campos de la oscuridad de este tipo de temas. Te dejó loco. Entonces la gente, cuando enfrenta estos misterios de por qué las cosas pasan como pasan, se van encontrando con capítulos que te explican el misterio que tiene la vida. Y sobre todo en estos laberintos de la interpretación que son tremendamente importantes para la gente que estudia más. Por eso, cuando se trata de analizar el destino, el por qué nos va como nos va, nos encontramos con textos como el de Santiago, que fue la cuestión que nos agarró con la interpretación de Bonilla. Que la lengua inflama la rueda de nuestro nacimiento. ¿Sabéis lo que significa eso? Que lo que la gente diga va a afectar a las generaciones futuras que vengan, salida de sus hijos, de sus nietos. Por eso cuando el tipo se larga a maldecir, esa cuestión es un veneno para todo el árbol genealógico. ¡Oh, bendito el Señor! Pero cuando la gente bendice, la gloria de Dios se manifiesta, la palabra del Eterno, a Abraham y a todos sus descendientes. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Palabra terrible, inapelable del Eterno. Por eso tengan mucho cuidado cuando hablan, muchachos. Déjense de hablar tonteras, de proferir cosas oscuras, de hablar un lenguaje de condenación. Es como decían los grandes predicadores que he conocido en mi ruta. El lenguaje del infierno es la queja y la murmuración.
pero el lenguaje del reino de los cielos es la alabanza. Ustedes tienen que elegir qué tipo de lenguaje vas a tener en tu vida. ¿Murmuráis, estáis enojados, despotricáis contra Dios y contra cualquier cosa que haya? ¿O tienes un lenguaje de alabanza incluso en los momentos de aflicción? Esa es la actitud de la lengua, es lo que modifica el destino de la gente. Por eso, si los tipos la maldición la contestan con más maldición, esa cuestión va a ser una siembra terrible de puro veneno en la vida. Por eso el texto lo dice: a los que a ustedes los maldigan, mándenle una bendición encima. No estén respondiendo maldición con maldición. Bendigan a los que los persiguen. ¿Cómo vaya a hacer eso? Es una locura. Pero la única manera de detener la maldición es pronunciando una palabra bendita que le corte ese flujo a las cosas oscuras de la vida. Amigos míos, yo me entusiasmo con este tema porque es el gran secreto de la experiencia del destino. Y ya llevo 1 hora hablando acá. Vámonos para la casa. 1 minuto pentecostal, mi pastor. No se animó, don Carlos. Ya conoce los minutos pentecostales. Ay, Dios. Y lo otro es lo que uno hace, que tener mucho cuidado con lo que hace. Parece que de repente nadie te ve en lo más oscuro de lo incógnito. La gente puede hacer cosas oscuras y cosas malas. Esa cuestión siempre va a producir resultados, a menos que Dios los elimine. Pero en la experiencia que tengo, generalmente el jefe no le borra las cuentas a los tipos que han hecho alguna macana en algún momento de la vida, porque Dios no debe andar agarrando a palo a los giles, a los tontos. Ya te dije, el que tropieza 2 veces y el que tropieza 3 veces es muy gil. Y entonces Dios no anda buscando gente para matarlos a palo. Porque la gente que a Dios le agrada es la gente inteligente, no los tontos. ¿Por qué? Porque el tipo inteligente, cuando tiene algún error en la vida, dio un solo latigazo nomás. ¡Pum! Y el tipo enseguida entra a la ruta. El loco porfiado, el que no tiene muchas luces, lo veis reventar a palos. Y al tipo le cuesta mucho entrar al camino verdadero. Por eso la gente sufre, pasa esto, lo otro, le llueven las plagas de Egipto y el loco no entiende. Tenéis que tener cuidado. Por eso la gente inteligente, el Hijo de Dios, recibe poco castigo. Es más, ni siquiera el Hijo de Dios recibe castigo, recibe corrección, que es otro elemento distinto al castigo. Cuando la gente sufre, son parte de iglesia, es para que la ruta sea corregida. En cambio, al tipo que la vieja versión de Reina Valera llamaba bastardo, es aquel que no es hijo original genéticamente del padre, del que se cree que es el padre. El bastardo, que no tiene la genética original del padre, dice que a ese tipo el dolor solo lo castiga. Porque ese tipo, aunque lo matee a palo, nunca va a aprender. En cambio, cuando tú eres hijo de Dios, la corrección de Dios, la disciplina de Dios, te va a llevar enseguida al camino correcto. La gente inteligente caza pocas palizas de Dios. Generalmente Dios nunca les pega a esos tipos, porque son inteligentes. Es como el boxeador Cassius Clay. Terminó loco, seguramente por las golpizas que recibió. Pero una de las características de Cassius Clay, Mohamed Ali en su momento, fue que la cara le quedó intacta. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de esquivar los golpes de su rival. Era muy raro que un golpe del contendor lo alcanzara en la cara. En cambio, hay otro boxeador que todos conocemos, Martín Vargas. El tipo ponía la nariz para que le pegara. Por eso la cara que tiene también es un desastre. Cada uno boxea como quiera. Y en la vida es lo mismo. Vos podéis ser un tipo inteligente que eludes el castigo del adversario, o podéis ser como Martín, que ponís la cara para que el diablo te la convierta en bofe, como dice el diablo. Me gusta esta palabra. Me encanta. Porque Dios nos ha llamado solo para hacernos bien. Y cuando la gente escucha la palabra
entra a la ruta de la vida rápidamente y se evita una cantidad enorme de angustia, de dolor, de pena y de tristeza. Por eso esta noche el Señor nos convoca y nos muestra el camino de la bendición. Dios solamente quiere hacernos bien. Por eso dentro de ese campo en el que se manifiesta el mundo de las enfermedades, es una cuestión tremenda. Yo he estado ya la 4ª vez acá, según los cálculos de los muchachos que tienen buena memoria, porque es difícil a veces acordarse de cuántas veces estuvieron los predicadores. A veces ni los predicadores saben cuánto tiempo, cuántas veces se repitieron el plato. Y yo les agradezco por invitar. 4ª oportunidad. Más de alguna vez les habré dicho lo que planteaban mis antiguos pastores, tipos que fueron espectadores en su ministerio de conocer al original motor del avivamiento pentecostal del año 1909. Hubieron 3 ejes humanos: Manuel Umaña, Willy Huber y Vicente Mendoza. De la línea que yo vengo junto con mi mujer es Vicente Mendoza, Iglesia de los Hermanos, histórica. La iglesia existe en este momento y la capital de esa iglesia está en la ciudad de Valparaíso. Original, fundada en el año 1920. Son los 3 ejes humanos del pentecostalismo chileno. Los 3 tipos decían exactamente lo mismo: que la gente se enferma porque en algún momento de la vida le abrieron las puertas a las enfermedades y la enfermedad entró como camión para dentro de la vida de la gente. Y cuando la gente estaba enferma, le decían: vos tenés que buscar el lugar donde se produjo la fractura. Arrepiéntete de tus pecados y la sanidad va a ser instantánea. Yo sé que en este tiempo es muy difícil aceptar ese tipo de tesis, pero yo los conocía, los viejos herederos del pentecostalismo original, que fueron mis 3 pastores. Los 3 locos decían exactamente lo mismo. Murieron más de 90 años los 3 y casi 100 años algunos de ellos. Vivieron una vida plena y una vida completa al servicio de Dios. Esa gente me decía: nosotros somos como los tanques alemanes, no tenemos reversa, nunca vamos a volver atrás en el Evangelio. Y me dijeron una palabra que me conmociona el alma. Me dijeron: nosotros nunca hemos querido desertar del Evangelio, nunca se nos pasó por la cabeza, no importa lo que haya venido, abandonar la iglesia de Jesucristo. Y los tipos me dijeron: es más, nosotros nunca hemos estado ni siquiera desanimados sirviendo a Dios. ¿De qué mundo eran esos viejos? Del mundo de la palabra, por amigo. De ese mundo en el que nosotros también somos parte. Por eso cuando tú vives en Cristo, es como dice la palabra: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto habló acerca del Espíritu de Dios que habría de venir sobre la iglesia. ¡Qué lindo! Así que, amigos míos, terminando este discurso de la palabra, vivamos para Dios. Metámonos con toda la fuerza del corazón a servir al Señor. Busquemos a Dios con toda la pasión del alma y la vida nuestra va a cambiar. Hay que ir a los pies de Cristo, pedir perdón por aquellas cosas que a veces no nos parecen que deberíamos pedir perdón. Pero hay que revisar el alma, pasar toda nuestra existencia por un sedazo fino y pedirle a Dios que en su misericordia ilumine nuestros corazones para saber dónde están las fracturas y las fallas del alma. En algún momento, si somos capaces de detectar esos puntos oscuros de nuestra existencia, el Señor va a proveer salvación y sanidad para todos. Y sobre todo lo que dijimos al comienzo, metámonos a la humillación. Y como Jesús lo ha dicho, como alguien en la Escritura lo dijo: sométanse bajo la poderosa mano de Dios y humíllense, porque el Señor los exaltará cuando fuere bien dicho. Así que, amigos míos, este es el camino del Evangelio. Ustedes pueden ser inmensamente felices. La vida les puede cambiar completamente
Pero tengan cuidado con lo que piensan, tengan cuidado con lo que hablan, tengan cuidado con las cosas que hacen. Porque ese camino es el camino de los justos, la senda de la gente que vive en santidad. Permaneciendo sentados, por favor, tengamos un momento de oración. Te doy tantas gracias, Señor, por estar en esta excelente iglesia. Me llena de regocijo compartir tu palabra con estos maravillosos hermanos, traer a la memoria de ellos y también traer a mi propia memoria la palabra del Eterno, que nos ha dicho más de alguna vez: si ustedes guardan estos mandamientos y si ustedes viven de acuerdo a la ley que el Señor ha establecido en el Sinaí, si ustedes son capaces de poner oído a la palabra del Eterno, esto es lo que Dios ha dicho: Jehová alejará de ti toda enfermedad. Lo creemos, vivimos esta palabra y la recibimos en nuestro corazón. Y te rogamos, Señor, trae sanidad, sanidad en el espíritu, trae sanidad en el alma y trae sanidad en el cuerpo para todos nosotros, Señor, porque necesitamos la manifestación bendita de tu gloria en nuestras vidas. Danos tu paz y la bendición maravillosa de tu amor y de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos. Amén. Queda con nosotros nuestro pastor, los cabros, que Dios lo bendiga. Será siempre un placer estar con ustedes. Que tengan un bendecido día.